Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a explorar las diferentes actitudes que podemos tener frente a la palabra de Dios y cómo estas actitudes pueden influir en nuestra vida espiritual. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias. Juan 5:39. Gloria a Dios. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Qué significa escudriñar? Estudiar, muy bien. ¿Qué más? Examinar, muy bien. Profundizar, amén. Y hemos dicho que no solo basta con leer, sino que tenemos que profundizar un poco más. La palabra del Señor es como un tesoro, hermanos, que cuando la leemos la primera vez, usted pasa por encimita, como dice, ¿no? Lee segunda vez un poco más adentro, y hay riqueza más adentro, hay oro, hermano. Eso es la palabra del Señor, es un tesoro. Por eso siempre decimos que cada vez que nosotros queremos estudiar la palabra, escudriñar o por lo menos leerla, siempre hay obstáculos, ¿sí o no? Eso es lo que pasa. ¿Cuántos queremos aprender la palabra del Señor? ¿Cuántos realmente queremos entender lo que dice la palabra del Señor? Pero ¿qué necesitamos para eso, mis amados hermanos? ¿Qué necesitamos? Díganme ustedes. Leer, muy bien. ¿Qué más? Orar. ¿Qué más? Darnos tiempo. ¿Qué más? Interés. Y de eso se trata en esta tarde el mensaje. Vamos a tratar acerca de actitudes que debemos tener para aprender la palabra de Dios. Muchos de nosotros quizás ya somos creyentes de añitos, pero hay mucho que nos falta aprender. Y la pregunta es, ¿por qué no estamos aprendiendo? Porque hay nuevos que vienen y ellos pasan la delantera. ¿Qué está pasando? Algo está sucediendo en nosotros. Los expertos dicen que actitud es una postura que se adopta frente a una idea o también a una acción. También es sinónimo de disposición y de conducta. Así que en esta tarde vamos a ver algunas actitudes correctas, porque yo sé que hay más que nos van a permitir aprender la palabra. Yo pregunto en esta tarde, ¿cuál es tu actitud frente a la palabra del Señor? Uno, cuando haces tu devocional, cuando estás personalmente. Y segundo, cuando escuchas el mensaje, como hoy o como el martes o como el viernes, ustedes reciben la palabra. ¿Cuál es su actitud? ¿Estamos teniendo buena actitud frente a la palabra o no, hermanos? Hay generalmente malas actitudes. El desinterés, por ejemplo. El desinterés, ¿qué significa? ¿Se ha dado cuenta usted como papá, quizás alguna vez se ha sentado con su pequeño o su pequeña para enseñarle A, B, C, M, A, M, A? ¿Qué significa? Mamá. Y tú repites y repites y él está. Tengo sed. Tengo hambre. Esa es una actitud que le va a ayudar a aprender la palabra. Y muchos cristianos estamos así. Cuando llega el momento de la palabra, viene la preocupación, viene el sueño. Y hay lugares, por ejemplo, iglesias donde, hermano, le dan full a la alabanza. Todo tiene su tiempo.
alabanza, y ahí están los hermanos, son corderos, son águilas, son leones, son pumas, son todo. Pero termina la alabanza, ahora tienen que tener el oído, ¿no? Como dice, pero esas orejas grandes son para oír mejor la palabra de Dios, debe ser. Pero no, ¿ustedes creen que solo la alabanza, danzar será suficiente para tener una vida cristiana productiva? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuántos hoy día han almorzado? A ver, levante la mano, todos los que han almorzado. El que no, ya a la salida vemos, ¿qué hacemos? Ya, a ver, levante la mano, ¿quiénes han almorzado? No me diga todos, porque hay algunos que no están levantando la mano, hermana. Levantan la mano. Quiere decir, no sé si estarán en ayuno quizás, ¿no? Muy bien. ¿Y para qué usted come? Es importante alimentarnos, ¿sí o no? Más ahora que cada día las enfermedades aparecen por aquí, por ahí. Necesitamos alimentarnos. ¿Qué significa eso? No es comer por comer. Tenemos que saber qué comer. Alimentos de verdad. La mayoría quiere su pollito a la brasa, con eso puede vivir contento todo el año. Pero no es bueno para la salud. De vez en cuando, 3 veces al año, puede ser. Entonces necesitamos alimentarnos, hermano. De esa misma manera, nuestro espíritu necesita alimentarse. ¿Y cómo alimentamos nuestro espíritu? De la palabra. Esta palabra, hermano, que no solamente tiene que ser un logo, sino tiene que ser una palabra que realmente se haga carne, un rema de Dios para nuestras vidas. Amén. Pero nosotros tenemos que tener las actitudes correctas para poder aprender la palabra del Señor. Amén. Y vamos a avanzar porque hoy tenemos muchas cosas que hacer. No sé a qué hora terminaremos, hermanos. 1. ¿Cuál es la primera actitud que debemos tener para estudiar la palabra del Señor y aprenderla? Porque uno puede estudiar, pero no aprende. Y la primera actitud es la voluntad. Diga, voluntad. Y siempre yo les pregunto, ¿no? ¿Cuántos están aquí voluntariamente? Les digo siempre. Que no vaya a estar aquí alguien amenazado así. Por eso es que no disfrute el culto. Cuando uno tiene, a ver, le digo, cuando tú tienes un día, por ejemplo, ahí en las vecinas que hacemos compras en la tienda, decían, ¿no? ¿Cuál arroz saldrá mejor? Se preguntaban ahí, alguien. Y una de ellas decía, cuando hay voluntad para cocinar, cualquier arroz sale bien. ¿Estará bien esa frase, esa aseveración? Cuando hay voluntad, cualquier arroz sale bien. No sé a cuántos les saldrá bien el arroz molidito, por decirlo. Entonces, cuando vamos a la palabra, quisiera que me acompañen al libro de Juan, capítulo 7. Juan 7, 17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Es importante o no es importante la voluntad, hermano? Lo primero que tenemos que tener como hijos de Dios, todos aquí creo hemos recibido a Cristo. Amén. Y el que ha recibido a Cristo, si hay alguien que se entregó la semana pasada en el día del amigo, día de la cosecha, es un bebé espiritual, ¿sí o no? Y el bebé se tiene que alimentar, no, uno no tiene un bebé y le, bueno, ya te hice nacer, hijo, ya verás tu vida. Tenemos que proveerle la leche. Amén. Y entonces algo que nosotros tenemos que entender es que los nuevos creyentes y los creyentes ya de años tienen que tener voluntad para aprender la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo, querer es poder. ¿Y cuántos quieren aprender la palabra? Alguien dirá, pero a mis 50, 55 años, ¿podré aprender la palabra? A los 60,
Yo me acuerdo de una hermanita, María Ñaupa, una ancianita de más de 80 años. Estudió conmigo discipulado, diaconía y discipulado y ¿cómo se llama el otro curso? Doctrina. No sabía leer, no sabía escribir, pero ella compraba su manual y decía, yo voy a escuchar. ¿Había voluntad? Había voluntad. No era el pretexto, ay, mi edad, o algo de, es que no veo, es que no escucho. A veces el chisme rapidito se escucha. A veces se ve lo que no se debe ver, pero lo que debes ver no se ve. ¿No? Entonces, si hay voluntad, amados hermanos, ¿qué dice? Podemos aprender la palabra del Señor. Es decir, yo quiero aprender, ¿no? Y qué lindo es cuando hay hermanos que dicen, pastor, yo quiero aprender. ¿Qué textos me recomienda leer? ¿Qué libro me recomienda leer, no? A ver, ¿qué diccionario me puedo comprar para que me ayude a entender la palabra? Es hermoso tener gente así, que tiene esa voluntad, aunque quizás tenga muchas cosas, ¿no? Muchos obstáculos, pero tiene la voluntad de aprender la palabra del Señor. Hay mucha gente que puede decir, no, es difícil, no entiendo nada. Pero ¿qué le falta? Voluntad. Y yo quiero preguntar en esta tarde, hermanos, ¿cuántos tienen voluntad para aprender la palabra del Señor? Mira, tenemos la palabra. ¿Cuántos tienen una Biblia en casa? Algunos. ¿Cuántos tienen 2 Biblias en casa? ¿Cuántos tienen 3 Biblias en casa? Mira, ve. 3. Yo le decía a mi esposo, ¿y eso qué es? Es una Biblia que nos anda en Trujillo. ¿Y ya está abierto? No, está ahí todavía, empacadito. Pero saca, pues revisa. Uno no tiene algo para que esté guardada toda la vida, especialmente la Biblia. Hermanos, siempre les he dicho, hay lugares en que no pueden tener una Biblia. Y estoy seguro que nuestros hermanos se saben más textos. Ellos recitan textos de memoria. Alguien dirá, pero ellos no tienen Biblia. Justamente, porque no tienen, ansían. Pero los que tenemos, a veces no hay voluntad. Hermana, no tengo tiempo. Yo me imagino trabajando a la hermana 24 horas sin dormir, sin nada. Y digo, Señor, ya va a comprar su avión seguramente. Tanto trabajo. O mínimo el helicóptero. O ya camioneta nomás, dice la hermana. Ya, algo. Pregunto en esta tarde y vamos a hacer un análisis. ¿Será de verdad que no tenemos tiempo o no hay voluntad? Volvemos a decir. El que quiera hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que aprendamos más y más de su palabra. Ayer hemos visto por qué tenemos que aprender, ¿no? Para conocer más a Dios, amén, para profundizar en las Escrituras, para cuidarnos de las doctrinas erróneas que hoy pululan bastante, mis amados hermanos. Entonces, todo queda en la voluntad de nosotros. ¿Tiempo habrá? ¿No? Biblia hay, lentes hay, mesa hay, silla. ¿Qué falta? Voluntad. De decir, mira, de esta hora a esta hora yo me voy a sentar a aprender la palabra. Todos los días a esa misma hora voy a estudiar la Biblia. Aunque no sea en la misma hora, pero en esos, hermano, en esos tiempitos necesitamos tener la voluntad, porque algo que hemos aprendido, Mateo 7:21, que dice, no todo aquel
que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace. Y es la voluntad de nuestro papá que aprendamos la palabra. Amén. ¿Estamos? Y vuelvo a preguntar para pasar a otro punto. ¿Cuántos tienen voluntad de aprender? ¿Es importante o no es importante aprender la palabra del Señor? Es importante, hermanos. Yo les podría decir, es vital en estos tiempos para poder ser cristianos practicantes, no cristianos nominales. Cristianos hay bastante, hermano, pero que practican poco. Pero ¿cómo vamos a practicar si no aprendemos? Amén. Segunda actitud que tenemos que tener para aprender la palabra del Señor está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro 2, 2. Amén. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Leemos todos, ¿ya? A ver, ¿ya lo ubicaron? Muy bien, dice la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué dice? Para salvación. Amén. Dice la palabra que la segunda actitud que debemos tener es el deseo. Amén. Una cosa es la voluntad y otra cosa es el deseo. Y ahora el apóstol Pedro escribe aquí, ¿no? Desead como niños recién nacidos. Yo le cuento en mi experiencia en la práctica de obstetricia. Cuando nace el bebé, ¿no? A veces es complicado, a veces fácil, dependiendo cuántos bebés ya tuvo la mujer. Pero cuando se le hace ese contacto de piel a piel que le llamamos, no le ponemos ahí en su barriguita, ahí aún todavía no cortamos el cordoncito, pero el bebé, hermanos, es como que ya viene con su chip que tiene que buscar leche y hace así un recorrido y ¡juan! El apóstol Pedro dice, eso debemos tener, deseo, ansiar intensamente, esa es la palabra, con deseo de tener. ¿Y cuántos vamos así a la palabra del Señor? Diciendo, hoy voy a aprender algo. ¿Qué libro estamos leyendo ahora? Primera de Samuel. ¿Cuánto estamos avanzando, hermano? Hay que avanzar. No es tan difícil. Los libros históricos no tienen mucha complicación, hermano. Solo son historias a través de la cual aprendemos de la vida, la historia de los personajes. Amén. Entonces, desear, dice. Tenemos que desear esa leche espiritual, ese pan espiritual para los nuevos que están aquí. Este es el alimento. Hace rato conversábamos con un grupo de hermanos, es decir, ¿por qué hay algunos que vienen a Cristo, reciben a Cristo y luego de un tiempo se vuelven a mundo? ¿Qué está pasando? Y la explicación está en uno: no se están alimentando. Es como un bebé que no come. ¿Cómo cree que va a vivir, hermano? Se va a morir, le va a dar anemia, se va a morir. Iguales. Todos los nuevos tienen que aprender a estudiar la palabra de Dios. Alguien dirá, pero no entiendo. No te preocupes, usted que es nueva, lea. Siempre ayer hemos estudiado. Antes de leer tenemos que orar. Hermanos, el mejor maestro no somos nosotros los pastores. ¿Quién será? El Espíritu Santo. Cuando tú te encuentras con un pasaje un poco complicado, ¿qué es lo que debes hacer? Bueno, pregunta a tu líder, pregunta a tu supervisor. Pero también si no tienes quizás oportunidad de encontrarte con ellos, pide al Señor. Amén.
¿quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Amén. Él inspiró, Él sopló la palabra, por tanto te va a soplar lo que significa. Algunos pasajes bíblicos un poco complicados, pero tenemos que tener el deseo. Eso dice, deseo ferviente para poder alimentarnos de la palabra, ansiar esa palabra. Por eso digo, ¿cuántos ya, por ejemplo, en la semana, el domingo voy a ir al culto, el domingo voy a ir al culto, voy a ir a alabar al Señor, me voy a encontrar con mis hermanos? ¿Cuántos anhelan estar en la casa del Señor? Porque a veces toda la semana la pasamos, hermanos, ahí en el trabajo, en el negocio, en el estudio, en todo. Y muchos solamente el domingo nos damos cita aquí. Pero yo les pido en el amor del Señor que nos tenemos que esforzar, hermano.